Listo, niños, ¿ya están de vuelta? Sí, maestro. Sí, profesor. Bueno, Sí, profesor. vamos a terminar nuestra clasecita de hoy. Temas bastante interesantes, entonces, estos desde el enfoque biológico. Obviamente tenemos que estudiarlo a la luz de la criminología clínica. Y como hemos mencionado hace un momento, justamente, toda esta cuestión referente al carácter es una cuestión que podemos, o estas características en torno al carácter, las podemos heredar nosotros como personas. Sin embargo, ¿qué de nuestra personalidad? Obviamente nuestra personalidad, como bien lo mencionamos hace un momento, va a estar conformada por una parte que es genética y por una parte que no es genética. Mencionábamos que el carácter, a ver, mencionábamos que el carácter es una situación o es un elemento o es un factor que sí se puede heredar, pero no el temperamento. El temperamento no se puede heredar. Y cuando desarrollamos ya nuestra personalidad como seres humanos, lo que sucede es que empezamos a desarrollar nuestras propias costumbres, nuestros propios hábitos y nuestra propia moralidad, nuestra propia moral. Recuerden que la moral es qué es bueno y qué es malo desde el punto de vista colectivo. Entonces, estos criminólogos se han dado la tarea, concretamente un criminólogo que se le conoce como Colbert. Colbert desarrolla una teoría que se llama teoría del desarrollo moral. Teoría del desarrollo moral. Perfecto, ya tenemos nuestro carácter perfectamente definido, porque a lo mejor lo podemos saber así desde el punto de vista genético. Nuestro temperamento lo iremos desarrollando momento a momento con las vivencias que día a día se vayan desarrollando, vayan aconteciendo en nuestro entorno. Y bueno, ya cuando tengamos una personalidad definida, claro está, con base en nuestro carácter, con base en nuestro temperamento, desarrollamos moralmente nuestra personalidad. El juicio moral desde el punto de vista de Colbert, el juicio moral o nuestra personalidad desde el punto de vista moral, el juicio moral se establece en tres etapas. El juicio moral se establece en tres etapas. Va a haber una primera etapa que es la etapa premoral, moral, premoral. Hay personas que se han quedado arraigadas en esta etapa y lo estamos estudiando justamente para entender desde el punto de vista de la criminología por qué una persona podría cometer un delito. Las personas que se encuentran en la etapa o en el estadio premoral son personas que se caracterizan por buscar una serie de gratificaciones inmediatas, tratan de evitar el castigo, se les hace fácil todo, cualquier cosa, no quiero trabajar, ¿para qué trabajo? Si es más fácil robar, si es más fácil comercializar productos piratas, por ejemplo, ¿para qué me tengo que esforzar por lo que otros se esfuerzan más? ¿Para qué tengo que estar estudiando una carrera si finalmente las personas que estudian una carrera pues ganan bien poquito y están esclavizados? Pues yo soy más listo que los demás, voy a buscar una gratificación inmediata, casi instantánea, y voy a ser más listo que el sistema y nadie me va a atrapar, nadie me va a cachar y voy a evitar cualquier tipo de castigo. Se caracteriza esta trapa premoral justamente por la búsqueda de gratificaciones inmediatas y porque son personas que tienden a evitar esta serie de castigos por los actos que cometen. ¿Tienen alguna duda de esta etapa premoral? Bueno, Colbert, Colbert habla de un segundo estadio convencional, del estadio convencional. Personas que se ubican en este estadio son personas que generalmente acatan reglas y el respeto a la autoridad. Vamos a decir que es la persona, que es el justo medio, el justo preciso, donde a lo mejor podría ser la normalidad. Son personas que si se establece una regla de conducta, que no les gusta violar la ley, eh, personas que a lo mejor acatan un reglamento de tránsito, las reglas que se establecen en el seno familiar, personas que respetan plenamente la autoridad. Yo no voy a tratar de burlar a la autoridad, ¿para qué? Entiendo perfectamente que vivimos en un sistema
y si se han establecido reglas es para que todos estemos mejor. Son adecuadas, es adecuada la existencia de las reglas de convivencia, porque eso nos hace estar bien a todos. Entonces, si yo no respeto la autoridad, que es el individuo adecuado o el ente adecuado para castigarme, pues entonces voy a provocar el desorden. Este estadio convencional son las personas relativamente normales que acatan las reglas y tienen respeto a la autoridad. ¿Ok? Y hay un tercer extremo, o un tercer estadio, que es la moralidad autónoma. Moralidad autónoma es totalmente el extremo opuesto. Estas personas no solamente tienen un respeto a las figuras de autoridad, son personas que tienen un profundo respeto, casi sumisión a la figura de autoridad, a los derechos, respetan y hacen valer cualquier tipo de derecho y se apasionan al momento de hacerlos. Son personas que suelen hacer opiniones o suelen emitir juicios de valor y que sustentan y defienden a todas luces en los principios morales universales. Está muy mal matar. ¿Por qué tú estás decidiendo abortar a la semana, al segundo 24, si estás matando a una personita ya, aunque no lo concibas? ¿Por qué te paras y por qué usas una falda que está 1 milímetro más arriba de la rodilla? Eso está mal visto, etcétera, etcétera. Entonces son personas que realmente rayan en lo absurdo y que tienen un profundo respeto tanto a la autoridad como a los derechos, como a las reglas, y suelen ser personas que emiten estos juicios de valor sumamente arraigados. Esto, obviamente, esta moralidad o este desarrollo moral se propicia o se forma, se genera justamente cuando ya tenemos una personalidad bien definida, sustentada tanto en el carácter como en el temperamento. ¿Está claro esto que les estoy comentando? ¿A mí me lo podría repetir, profe? Sí, claro que sí. Por favor. Estamos hablando de una teoría que se llama la teoría del desarrollo moral, que estableció un autor que se llama Colbert. Y Colbert establece que el juicio moral o nuestra moralidad, cuando nosotros como individuos desarrollamos esta moralidad, puede haber 3 tipos o 3 estadios o 3 tipos de moralidad. Cuando las personas desarrollan esta moralidad, lo pueden hacer o nos podemos ubicar en 3 posibilidades o en 3 eslabones. En la etapa premoral, que son las personas pues que no quieren acatar ningún tipo de regla, tratan de evitar castigos, tratan de hacer las cosas fáciles, tratan de obtener la mayor gratificación al menor esfuerzo y al menor trabajo. Son las personas que definitivamente no tienen ningún respeto ni a las reglas ni a las autoridades. ¿Okay? El juicio convencional o esta estadio convencional se va a referir justamente a las personas pues normales, esto que es relativamente la normalidad, las personas que simplemente acatan las reglas de conducta y respetan a la autoridad. Y finalmente la moralidad autónoma, aquellas personas que en exceso protegen las leyes, en exceso protegen los derechos, tienen un profundo respeto a la autoridad, un profundo respeto al derecho, emiten juicios de valor, emiten opiniones y respetan los principios morales universales. ¿Está claro? ¿O alguien tiene alguna otra duda? Sí, profe, gracias. Ok. Vamos a seguir hablando de los rasgos de la personalidad desde el punto de vista clínico. Esto puede ser interesante para muchos, así que si ustedes como criminólogos quieren dedicarse justamente a esto de las personalidades, vale la pena que estudien estas teorías de la personalidad. Lo que vamos a estudiar a continuación son las teorías clínicas sobre la personalidad. Las teorías clínicas sobre la personalidad. Teorías clínicas sobre la personalidad. Y primero vamos a hablar de un autor que se llama, de lo que noto en el chat, Benjamin Rush. Benjamin Rush. Este señor habla de la psicopatía por primera vez, de la personalidad psicopática.
personalidad psicopática por primera vez. Tenemos que referir, si yo les pregunto quién fue la primera persona que habló de la personalidad psicopática, fue Benjamin Rush. Él utilizó por primera vez el término de idiotez mental. Hoy por hoy, esto es, ya si utilizamos este término, naturalmente, consideramos una franca violación a la dignidad y a los derechos humanos. Pero bueno, este señor hablaba de la idiotez mental y comentaba que hay muchos motivos por virtud de los cuales una persona puede ser psicopática, puede ser psicópata o puede ser un idiota mental. ¿Ok? Bueno, hay otro autor que se le conoce como Pritchard. Pritchard hablaba, siguiendo las teorías lombrosianas, de la locura moral, de la locura moral. Todas estas personas pueden atentar contra las buenas o las malas costumbres, pero como consecuencia directa de una enfermedad. Si yo hago un acto en contra de la moral y lo hago como consecuencia directa de una enfermedad, pues hablamos de una locura mental. ¿Alguna duda de esto que estoy comentando? Yo, profesor, entonces Pritchard nos dice que si se hace un acto es solo por molestar a la moral. No. Pritchard lo que habla es de la locura moral, locura moral. Las personas que violan las leyes morales, lo que es bueno para todos, las personas que transgreden o que violentan a la moralidad y que lo hacen como consecuencia de una enfermedad mental. Si yo violo las reglas morales porque soy un enfermo mental, a esos llamaba Pritchard los locos morales. ¿Ok? Tengo que violar reglas morales, pero como consecuencia directa de una enfermedad. Y luego tenemos a Kandinsky. Kandinsky. ¿Okay? Y este señor menciona que la psicopatía, una persona psicópata, un enfermo mental, la psicopatía inicia desde los primeros años de la niñez. Eso quiere decir que estamos asumiendo que la psicopatía desde el punto de vista de Kandinsky es una cuestión o es una enfermedad que incluso pudiera llegar a ser hereditaria. Si la psicopatía se manifiesta desde la infancia, eso quiere decir que a lo mejor una enfermedad mental puede ser hereditaria. Hay estudios que ha hecho el propio Kandinsky que refieren a algunos niños psicópatas. Claro, esto hoy por hoy lo podemos analizar desde muchas facetas. No me acuerdo si fue en este grupo o en otro, que analizábamos el caso de alguna niña que asesinaba primero animales y luego asesinaba personas, y cuando ya la trataron psicológica y psiquiátricamente, se dieron cuenta que la niña actuaba así pues porque habían abusado de ella y no necesariamente era un trastorno mental que había adquirido genéticamente hablando. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto de los puntos de vista de los autores. Pero Kandinsky, lo cierto es que sí asume que la psicopatía inicia o se manifiesta en los primeros años de la niñez. ¿Okay? Hay otro autor que es Bechterev. Bechterev dice que hay dos tipos de psicopatía. Hay dos tipos de psicopatía. La psicopatía congénita y la adquirida. Aquí avanzamos un poquito más el estudio. A ver, no eres psicópata nada más porque te hayan transmitido el gen psicópata. Hay dos tipos de psicópata. Los psicópatas que sí tienen ese trastorno mental porque fue transmitido genéticamente hablando, y los psicópatas que justamente adquirieron esa enfermedad en el transcurso de su vida. ¿Ok? Entonces, la psicopatía se puede adquirir genéticamente y además esa es la congénita, la psicopatía que se adquiere a través de la genética, y la psicopatía adquirida es esa psicopatía que vamos desarrollando momento a momento por las vivencias que estamos desarrollando. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Me podría repetir esas dos últimas cosas? Claro que sí. Hay dos tipos, desde el punto de vista de Bechterev, hay dos tipos de psicopatía. La psicopatía congénita, que es la que se adquiere genéticamente,
la que heredo es la psicopatía congénita. Y la psicopatía adquirida, que es la que desarrollo momento a momento con las vivencias que he vivido. ¿Okay? Yo la desarrollé, no me la heredaron. ¿Sí está claro o no? Okay. Sí, profe, gracias. Ok. Y obviamente tenemos que empezar a hablar de Sigmund Freud, muchachos. Freud ya empieza a meter aquí sus manitas. Y Freud refiere que hay dos tipos de delincuentes. Están los delincuentes con sentimientos de culpabilidad. Los delincuentes con sentimientos de culpabilidad. Los delincuentes sin sentimientos de culpabilidad. Freud ya empezaba a hablar de la culpa como ese elemento interno, como ese elemento interno del delincuente. Hay delincuentes que sienten feo cuando matan, cuando violan, cuando lastiman a alguien, cuando defraudan, cuando roban. Entonces, desde el punto de vista freudiano, hay dos tipos de delincuentes. Delincuentes que tienen sentimientos de culpabilidad y delincuentes que no tienen sentimientos de culpabilidad. ¿Por qué lo digo? Lo vamos a ver más adelante. Porque los psicópatas, una de las características de los psicópatas es que no tienen sentimientos de culpabilidad, son incapaces de sentir el dolor ajeno, de hacer empatía con el que está enfrente. ¿Ok? Y continúa estudiando un señor que se llama Trillat a los psicópatas. Dice Trillat que los psicópatas pueden tener 5 tipos de reacciones. 5 tipos de reacciones. Pueden tener 5 tipos de reacciones. ¿Ok? Pueden tener fugas mentales. Los psicópatas de repente pueden estar hablando con ellos y de repente se quedan idos y no saben qué está pasando, que tienen fugas mentales, tienen episodios en los cuales, como dicen vulgarmente, se les va la onda, tienen fugas mentales. Los psicópatas, además, en voz de Trillat, también pueden tener tendencia al suicidio. Es un tema delicadísimo, ¿eh? Ya hablaremos del suicidio, que es un tema que se tiene que analizar también desde el punto de vista criminal. ¿Ok? Otra reacción más que pueden tener los psicópatas desde el punto de vista de Trillat es la ambivalencia. Ambivalencia. Son personas que pueden actuar de diferentes puntos de vista. Pueden manifestar 2 o más personalidades. Imagínense eso. Si nosotros tenemos una personalidad definida a través de la genética, nuestra personalidad se define desde el punto de vista genético y personal. ¿Cómo le harán los psicópatas para tener esta facilidad para adoptar 2 o más personalidades? Los psicópatas también desde el punto de vista de Trillat pueden tender hacia el alcoholismo. Los psicópatas pueden tender hacia el alcoholismo, toxicomanía. Obviamente cuando hablamos de toxicomanía nos estamos refiriendo al consumo de fármacos, al consumo de drogas. Una persona que consume heroína, cocaína, LSD, piedra, crack, con sus modalidades, lo que sea, pudiera ser una persona con tendencia a la psicopatía. Y son personas que tienen conductas antisociales y anormales. Una cosa es negar la existencia misma de la sociedad para mí. No es lo mismo, jóvenes, un asocial que un antisocial, ¿eh? Son conceptos totalmente diferentes. Asocial es el que se aparta de la sociedad, el que trata de negar a la sociedad. Y el antisocial es el que actúa en contra de la sociedad. Una conducta antisocial implica que actuemos en contra de la sociedad. Entonces, traten de hacer esta clara diferencia. No es lo mismo asocial que antisocial. Y obviamente la conducta antisocial es una conducta normal, que es también lo que dice este señor Trillat. Los psicópatas se salen del estándar de lo común, de lo normal. No es lo mismo que atente contra la sociedad porque tengo algún padecimiento. No es lo mismo o no es normal que tenga un profundo gusto por el alcohol. Una cosa es que me tomo unas copitas y otra cosa es que de plano sea una persona que es dependiente del alcohol.
Los toxicomaníacos son personas que se enferman. Una cosa es un farmacodependiente, una persona que depende de un químico, incluso una persona mayor que tiene problemas de hipertensión, pues a lo mejor es farmacodependiente, depende de esa medicina para estar bien. Y otra cosa es un toxicomaníaco. La palabra manía, ya lo hemos platicado, manía significa locura en griego. Entonces, una persona que tiene un trastorno de personalidad que cae en la locura, que es con conductos anormales porque no está consumiendo un fármaco, es una persona toxicomaníaca. No sé si han visto estas personas que tratan de desintoxicar y empiezan a gritar, no, dénmelo, lo necesito, y se ponen agresivos y empiezan a agredir a todas las personas, pueden incluso llegar a los golpes. Es una locura transitoria justamente porque necesitan un fármaco. Esto es una persona toxicomaníaca, ¿ok? ¿Está claro lo que les estoy comentando o no? Sí, profe. Ojo, todos, perdón, a ver, ¿quién tenía un comentario? ¿Nadie? Profesor, ¿me podría repetir cuál es la diferencia de antisocial a asocial? Mencionó, me Sí, parece. por supuesto que sí. Asocial, cuando estudiamos etimologías grecolatinas, tratamos de estudiar el origen de las palabras. Y las palabras que empiezan con A vienen del alfa privativa griega. Alfa es la primera letra del alfabeto griego y cuando los griegos trataban de escribir con una A al principio, lo que querían dar a entender es que se negaban las cosas. Alfa significa negación. Las personas asociales son las que niegan para ellos mismos la existencia de la sociedad. Yo soy asocial, a mí no me gusta convivir con la sociedad, yo niego la existencia para mí mismo de la sociedad, pero no le hacen daño a la sociedad. Los asociales simplemente son personas que niegan la existencia para ellos mismos de la sociedad. Y los antisociales ya son personas que pueden llegar a agredir, son personas que actúan en contra de la sociedad. Anti, en contra, son personas que actúan en contra de la sociedad. ¿Sí está claro? Sí, profesor. Ok, ¿alguna otra duda? Bueno, seguimos describiendo entonces a los psicópatas, es importante. Ahora vamos a platicar de Robert Lindner. Robert Lindner, quien también hace un estudio de los psicópatas. Y Robert Lindner lo que dice es que los psicópatas, algunos rasgos que pueden presentar los psicópatas, es que son impacientes. Son impacientes, no tienen tolerancia a la frustración. ¿Ya? ¿Ya llegamos? ¿Ya llegamos? ¿Ya llegamos? Son personas que constantemente están ansiosas. En la social entrarían las personas que luego se ríen solos. No, las personas asociales son las que se apartan de la sociedad, las que no les gusta convivir, las que todo el día están encerradas en una recámara porque no les gusta convivir. Esos son los asociales. A mí no me gusta convivir, no quiero convivir ni con mi familia, ni con la gente de la escuela, ni con la gente del trabajo. Me voy a recluir en mi casa justamente para no convivir con nadie. Las personas que no les gusta convivir, las que niegan para sí mismos la sociedad son asociales. Cuando una persona se ríe solo, ese desde el punto de vista lombrosiano es un delincuente loco o moral. No sabemos si está fingiendo demencia, si está fingiendo una locura o si realmente tiene un trastorno mental. Por eso ese Lombroso fue pionero en hablar de esto de la psicopatía. Eso entraría dentro del delincuente loco o moral desde el punto de vista lombrosiano. ¿Ok? Bueno. Luego entonces, desde el punto de vista de Robert Lindner, los psicópatas son personas impacientes, son personas megalómanas. Son personas que las personas megalómanas son las personas que tratan de engrandecer sus logros, su personalidad. Y eso es una enfermedad, ¿eh? Megalómanas tiene el sufijo manas, que manas viene de manía. Manía significa locura. Todo lo tienen a engrandecer. Oye, es que yo saqué 9 de calificación en mi examen. Ah, pues yo saqué uno más que tú, ¿eh? Yo saqué 9.1. Está bien, está bien. Oye, yo sufrí un accidente muy fuerte y me raspé y me fracturé el brazo. Sí, pero yo me fracturé el brazo y un pedacito del codo, también.
Ok, está bien. Oye, pero es que yo sé biología. Pues yo sé biología, pero también sé neurología, ¿eh? Siempre es uno más que tú, siempre tratan de exponer sus pensamientos o sus logros, tratan de remarcar su personalidad, su grandeza, pero de una manera enferma. Soberbios, no, la soberbia, eh, bueno, ahí hablamos de valores cardinales. Las personas soberbias son las personas que también puede coincidir, ¿eh? Pero los soberbios pueden no manifestar la megalomanía. Las personas soberbias son las personas que tienen una estima respecto de ellos mismos mayor que los demás. Los soberbios piensan que son más de los demás, que los demás, claro que sí, pero puede no decirlo. Una persona soberbia se puede callar la boca y simplemente me puede ver, me barre, ¿no? Como dicen vulgarmente, me ve de arriba para abajo. Ah, bueno, está bien, voy a comer aquí, voy a comer con él. Son personas que hacen de menos porque se sienten más, pero pueden no manifestarlo. El megalómano lo que tiene es que tiene la constante y patológica necesidad de estar recalcando uno más, que es uno más que los demás. Por eso el megalómano ya es un enfermo mental, porque de manera reiterativa le tiene que recalcar a los demás que es uno más, uno más, uno más. En cambio el soberbio, pues puede considerarse más que los demás, pero se queda callado, no tiene esa necesidad patológica enferma de estarlo recalcando a cada 5 minutos. Y todos conocemos uno en nuestros círculos, niéguenlo. Pero bueno, eso, ojo, eso es un enfermo mental, ¿eh? La megalomanía es una enfermedad mental. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces, los psicópatas pueden ser personas que son inadaptadas, son personas que son toxicomaníacas, antisociales, depresivas, son inadaptados desde el punto de vista, por ejemplo, platicábamos de Robert Linder. Los psicópatas son impacientes, son megalómanos, son personas muy exigentes, eso es otro rasgo, son personas que son muy exigentes, eh, personas que tratan de recalcar detalles, son personas muy detallistas, son personas extremas, son personas que tienen una relación estrecha con el tiempo, son personas que de pronto pueden llegar a concebir en exceso el tiempo, a veces no se dan cuenta que pasa el tiempo y a veces están contando cada minuto precisamente porque tienen un perfil de impaciente. Pueden estar viendo a cada rato el reloj por su impaciencia o de pronto pueden perder el sentido del tiempo. Esa es una de las características, según Robert Littner, de los psicópatas. También está Henderson, que habla de los psicópatas. Desde el punto de vista de Henderson, dice que los psicópatas son personas inadaptadas. Son personas agresivas, desde el punto de vista de Henderson. Pero Henderson ya le pone un elemento más a la ecuación. Los psicópatas son creativos. Las personas que tienden a las artes de la ingeniería, del diseño, de lo estético, las personas que son creativas, novedosas, desde el punto de vista de Henderson, pueden tener estrecha relación con la psicopatía. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profesor. Ok. María de la Luz Malvido establece que los psicópatas pueden llegar a ser personas agresivas, inestables, naturalmente. Tienen una personalidad totalmente inestable. Y la siguiente clase vamos a empezar a analizar, vamos a concluir cuáles serían las características primordiales, las que podría tener cualquier psicópata. Creo que hasta este punto, con lo que hemos mencionado, si ustedes tienen un contacto directo, si se paran con una persona o si platican con una persona como criminólogos, a lo mejor ya podrían tener alguna idea de quién pudiera tener tendencias hacia la psicopatía o no. La siguiente clase vamos a terminar de acentuar, vamos a concluir cuáles son las características principales de un psicópata. ¿Tienen alguna duda de la sesión del día de hoy, niños? No, profesor. No, maestro. Bueno, agradezco su atención, nos vemos entonces el próximo sábado. Gracias, Hasta el profesor. próximo sábado. Hasta luego. Gracias.
Hasta luego, maestro. Gracias.